muchos años. Tiene 70 años, es abogado, estuvo casado 46 años, tiene 2 hijas y 3 nietos. Fue juez subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones en 1999. Pasó por asesoría letrada del municipio. Fue concejal de la Unión Cívica Radical entre el 91 y el 95 y entre el 95 y el 99, esos 2 mandatos. Presidente del Consejo entre el 95 y el 97. Durante el gobierno de la Rúa fue gerente interventor del PAMI entre el 2000 y el 2001. En 2007, medio cansado del radicalismo, fundó y lideró el vecinalismo más importante que tuvo y tiene Bahía Blanca, Integración Ciudadana. Desde ahí se convirtió en un fuerte opositor de los gobiernos peronistas de Brainstein y Bevilacqua, principalmente. Con Integración Ciudadana tuvo su tercer mandato como concejal del 2009 al 2013 y el cuarto, pero solo 2 años, 2013-2015. Fue presidente de la DAIA Bahía Blanca, también de la Asociación Israelita de Bahía. Estuvo a punto de dirigir la DAIA a nivel nacional. Fue asesor de la causa AMIA. Cuenta que durante la última dictadura defendió la persecución de testigos de Jehová y ahora está muy metido en la literatura y ya escribió un par de libros y tiene algunos ahí a pie de cañón. ¿Por qué después de tantos años haciendo política partidaria y religiosa, ahora te fuiste a la literatura a escribir ficción? ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que respondió a una necesidad. Los tiempos marcan esas necesidades. Al fin y al cabo uno se convence que termina girando sobre los mismos temas, ¿no? Uh-huh. Sobre las grandes preguntas o sobre algunas respuestas que a veces las podemos dar desde la política, pero otras veces la literatura tiene también la posibilidad de hacerlo. ¿Es más fácil? Es distinto. Tiene la capacidad a lo mejor de interpelarte de otra manera. Uno tiene que crear en la ficción, como es mi caso, los personajes. Claro. Anudar las historias, recorrer las idas y vueltas, las vicisitudes del personaje, pero generalmente uno termina en el fondo ocupándose casi siempre de las mismas cosas: la injusticia, las diferencias, la necesidad de buscar la verdad. De una u otra forma se recorren esos caminos. Vamos a hablar un poquito de integración ciudadana, después vamos a volver a la literatura. Junto a Arturo Guevara, Jorge Partenesi y Carlos Pavletti fundaste Integración Ciudadana en 2007. Y con muchos más. Algunos más, sí, con Felipe Christiansen, Carlos Cariñano, Héctor Bertoncello, gente que salía disconforme del radicalismo, gente que venía de la democracia cristiana, después se asociaron peronistas, socialistas. De todo. Sí. Ahí mismo ese año lograron meter un concejal, a Norberto Martínez. En 2009 consiguieron que los votaran 29.482 personas. Casi, si querés, como al frente de todo el año pasado. O sea, para dimensionar. En 2011 fueron 28.500 y seguían como segunda fuerza política, metieron 6 concejales. ¿Cómo lograron que un vecinalismo recibiera tantos votos? ¿Por qué crees que pasó eso? Nadie creía que fuera posible. Claro, por eso. Con toda franqueza. 2 partidos fuertes en ese momento encima. Sí. Y analistas políticos locales y periodistas de experiencia decían que no, que era imposible. Pero yo creo que esto es como el fútbol. A veces cuando viene la pelota en un córner hay quienes saltan antes, otros saltan después que pasa la pelota, y algunos a veces cabeceamos en el momento justo. Y es en un momento justo cuando se da nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una gran disconformidad con el radicalismo, que había sido derrotado, que no había hecho autocrítica. Y frente al peronismo mucha gente entendía que había una posibilidad para una voz local, que la verdad que la ciudad nunca la había tenido. Y creo yo que ese fue el acierto. Saltamos en el momento justo. La aparición del PRO después, de alguna manera, modifica otra vez el escenario. Sí, claro. Esto es recurrente en la política. Nada como en la vida es definitivo, en la política menos. Hubo sí una generación importante de políticos que eran lectores profundos, ¿no? Como ahora, ¿no? Y ahora se fue perdiendo. Sí. Ese fue el año en el que más, vuelvo a la integración ciudadana, ¿no? Fue en el que más votos sacaron, 33.000. Sí. Ahí superaron al frente de todo el año pasado. Les iba muy bien, o sea, de hecho ahí quedaron 1.000 votos abajo del Frente Renovador, que estaba Julián Lemos, o sea, casi ganan. ¿En algún momento de esa subida que tuvieron, alguien les ofreció guita para, déjense de joder? No. Onda, chau. Cierra la vecinalismo. Déjense de joder. Cierra Integración Ciudadana. No, nunca. Y confieso que nosotros no lo asumimos con gran triunfalismo. Esa verdadera épica que se dio en aquel momento, ¿no? No fuimos totalmente conscientes en el momento
de lo que teníamos entre manos, confieso, al menos la mayoría de nosotros, y en mi caso. No evaluamos casi que estábamos perdidos con el peronismo por 800 votos. Claro. Y creo que en la ciudad pocas veces se había dado un triunfo y una derrota para el segundo en guarismos tan cercanos, ¿no? Y ahí entramos en una zona en la que podíamos haber desaparecido. Y yo creo que el gran mérito actual de Marián Rosón, de Nico Marín, de Mariano Santos La Rosa, de Claudio Veroiza, en fin, de todos estos chicos y hay muchos que se han incorporado, han hecho otro verdadero triunfo desde abajo, que ha sido mantener la personería política, ¿no? Que es re difícil, parece una pavada. Es re difícil. Y lo han logrado. Yo lo miraba el fenómeno y, por supuesto, uno se siente parte ahora en mínima proporción, pero la verdad que ha sido una tarea casi tan importante como aquella cuasi victoria, ¿verdad? ¿Y cómo te pegó? Vos venías de ser presidente del Consejo General antes. Es cierto eso. Sí, ya había sido, ¿no? Sí, ya había sido. Por eso venías de trabajar con Linares, o eras parte de un esquema de poder importante que hace que sea más fácil votarte, digamos, ¿no? Eso sin duda contribuye, pero esa figura nosotros la fuimos sosteniendo en el tiempo y eso se va a poder hacer con otras. No es patrimonio exclusivo de una persona o de dos. Eso también va a depender de las coyunturas. Yo, en ese sentido, me pareció siempre que había que mirar la realidad con alguna racionalidad y percibir los cambios, los movimientos, las situaciones. Y creo que se pareciera que se comienza a transitar otra vez un camino, no va a ser igual, obviamente, pero va a ser frentista. Y puede dar todavía muchas satisfacciones a la ciudad. ¿Y vos te ves cabeceando de vuelta? A veces me veo jugando un poco en el medio campo. Armando, distribuyendo el juego, abriendo un poco las puntas. Yo creo que la gente, es decir, en la gobernanza que se trata de sostener en una ciudad como en una provincia o un país, necesariamente requiere una posición clara, fuerte, en el sentido de convicciones muy firmes, ¿no? Y yo creo que nos votan por eso, nos han votado por eso y nos van a seguir votando por eso. Esas convicciones firmes implican compromisos y a veces exponerse a situaciones no demasiado gratas, ¿no? Respecto al poder al que hay que enfrentar. Nosotros tenemos la vocación por incomodar a los cómodos y tratar de acomodar a los incómodos. ¿Esto qué significa? Todos aquellos que sufren, que tienen dificultades porque están marginados, porque están excluidos, porque no acceden a los bienes sociales o culturales, son los que están incómodos. A esos hay que acomodarlos. Y los que están demasiado cómodos son los que tienen el poder, los que manejan los recursos, los que manejan las pautas. Bueno, a esos a veces hay que incomodarlos. No es por mero deporte que uno lo hace, lo hacemos porque entendemos que más de una vez es necesario restablecer ciertos equilibrios, acercar ciertas diferencias y tratar. ¿Va de la mano uno con otro? Digo, incomodar a uno para acomodar a otros, ¿van de la mano? Generalmente sí, porque si yo otorgo beneficios a un sector en la ciudad, naturalmente dejo otro excluido, o los recursos que van para un lado no van para el otro. Es el verdadero interés, el verdadero interés común, ¿no? El de tratar de restablecer ciertos equilibrios. Yo diría a veces acortar ciertas diferencias que son tan evidentes, ¿no? Cuando uno ve barrios que han estado tradicionalmente excluidos, que dependen de que las inclemencias del tiempo en el siglo XXI sigan siendo hoy terrible, la que defina si una persona puede salir a trabajar o los chicos pueden ir a la escuela, porque el barro ya está llegando, llegando a su casa y le impide. ¿Por qué pasa eso? Tantos años, tantas décadas con los mismos problemas. Yo decía a veces que alguien se puede ir de la ciudad, puede volver en 20 años y va a encontrar todo igual, lo cual es gravísimo. Claro. Y eso revela... Con menos gente. Exacto. Revela desidia, negligencia, cierto desinterés o interés en otras cosas.
y me parece que en ese sentido hay que hacer todo el esfuerzo para corregirlo. Básicamente ha sido el interés que pusimos nosotros, ¿no? Cerramos Integración Ciudadana. ¿Qué le dio Integración Ciudadana a la ciudad? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirve? Una voz para el que no tiene voz. Cuando más de una vez en muchos temas iba a entrar el buque regasificador, si nosotros no hubiéramos estado ahí con los amparos y la figura y demás, no se hubiera hecho una reglamentación que sigue siendo inadecuada a mi modo de ver, pero estuvimos. Cuando hubo el escape de cloroto, tanto. Cuando hubo problema de cierre de alguna fábrica o lo que fuera, también. Cuando hay situaciones vinculadas a los suicidios que nadie se ocupaba en la ciudad, sí, claro, estuvimos. Cuando empezaron con nadie sabía cómo encarar el tema de la trata de personas, estuvimos. Quiero decir, darle voz a los que no tienen voz, porque esa es la verdadera función de la representación política, que genera un lazo muy particular con aquel que lo sigue, ¿no es cierto? Y un compromiso para quien lo lleva adelante como nosotros. Pero me parece que esa es la verdadera función, independientemente a veces de que se esté en el gobierno o no se esté en el gobierno, porque ocurre y nos ha ocurrido que nos vienen a ver quienes tienen alguna problemática particular sabiendo que no estamos en el gobierno. Sin embargo, esa voz incide, a veces forma agenda o contribuye a formar la agenda. Y bueno, me parece que esa es la verdadera función política, ¿no? Es más difícil estando afuera de cargos, ¿no? Digo, incluso no teniendo concejales. ¿O no? Es distinto. Es distinto. Pero nosotros hasta le encontramos un poco cierta dinámica a eso también. Claro, porque claro. Si vos lográs que te escuchen y decís lo que algunos no dicen, los que están en el gobierno tienen que ocuparse a veces, sí, aún sin mencionarte, que yo creo que ha sido uno de los errores persistentes de esta administración, que no entender que la gobernabilidad se construye con colaboración, y que para colaborar hay que colaborar con los que piensan diferente, no con los que piensan igual, e incluso con los que no están en el gobierno. Me refiero en la institucionalidad formal, que sería la del Consejo en la representación política. Eso es la verdadera gobernabilidad, y eso es un déficit para mí importante, porque falta cooperación. ¿Sentí que no nos escuchan, digamos? Obviamente. El gobierno local, GAI, sí, obviamente, ¿no? Es decir, ha habido propuestas sensatas, oportunas, que no éramos autores exclusivos, no vamos a rogar la propiedad intelectual de algunas ideas, pero las difundíamos y demás, y era razonable que nos convocaran, ¿no? Bueno, hay un criterio que es justamente eso: la gobernabilidad debe sostenerse en la cooperación y no en el antagonismo o directamente en la exclusión. Claro. Bahía. ¿Y por qué no tenemos un proyecto de ciudad? ¿Vos ves un proyecto de ciudad en algún lado? ¿Lo hubo antes? Sí. Bueno, el plan estratégico de Jaime fue un intento. Muchos dicen eso, claro. Sí, fue un intento porque de alguna manera debió ser continuado, pero justamente el abordaje de los temas estructurales de la ciudad, los recursos, el territorio, la vinculación con el puerto, la vinculación con la región, el tránsito de las mercaderías por diversos medios y sus efectos, la necesidad de generar otra fuente de trabajo alternativa para mucha población, la intención de regularizar asentamientos. Todo eso son cuestiones que deberían formar parte inevitable de un plan y en el que hubiera concierto y acuerdo. Pero acá vuelvo a decir, la gobernabilidad no se entiende como cooperación, se entiende como exclusión. El que tiene el gobierno municipal entiende que puede hacerlo todo solo, y ese es un camino errado, porque es de corto alcance y a veces se tiene la peregrina idea de que todo lo que uno hace y dice está bien. ¿Y eso lo ves desde siempre o pasa ahora nomás? Jaime llamaba a la oposición para... Yo creo que sí. Y además, como el Consejo Deliberante era un consejo fuerte, claro, el ámbito de negociación realmente a veces se daba allí. Claro. Eso me parece que también contribuye. Y ahora creo que no, que está totalmente marginado de esa vocación
no digo que no intenten algunas medidas o propuestas, pero yo preferiría que hubiera mayor cooperación, continuidad y profundidad en el análisis de estos temas que mencionamos, ¿no? En el 95 escribiste un libro que se llamaba El municipio hacia un nuevo desafío. Sí. Avanzaba sobre algunas ideas de autonomía municipal. ¿Qué desafíos tenía el municipio en ese momento? ¿Y en qué se avanzó en estos casi 30 años desde que escribiste eso? Porque los desafíos siguen casi siendo los mismos. El grave problema es que la Constitución de la provincia de Buenos Aires no alteró el régimen municipal, que era un poco la idea que proponía el libro. Y esto fue un error a sabiendas de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires. Yo me negué a ser convencional por eso. Cuando mi partido me lo propone, yo dije, ¿se va a modificar el régimen municipal? No. Me dijeron. Entonces no voy a ser convencional porque hay otros que van a ser mejores convencionales que yo. Y la verdad, hubiera sido una oportunidad de otorgarle autonomía plena al municipio. Entonces, la provincia más importante en número, en radicación de industria, etcétera, etcétera, tiene el sistema municipal más anquilosado. Sí, de hecho en estos 30 años le han tirado al municipio un montón de funciones. El tema de seguridad, tema de educación. Por la necesidad política, digamos, de la provincia. Pero sí, la verdadera estructura sigue siendo tan antigua y anquilosada que mirado a municipios de carta o constitución como los de Córdoba y algunas otras provincias modernas, nos sentimos casi en el virreinato. Sí. Criticaste la gestión de Gay estos 7 años. ¿Quiénes son los mejores funcionarios? ¿Rescatás a alguien? Funcionarios, concejales, gente de Cambiemos. Sí. Actualmente, el hecho que no rescate ninguno debe significar que ninguno debe necesitar ser rescatado. La verdad es que no tengo eso para frase. No lo tengo ubicado a casi ninguno con toda certidumbre, digamos, porque no los veo muy ágiles o no los percibo como vecino tan en alguno de ellos en una función que digo, bueno, sobresale mucho y tomo nota. Está bien. En un debate en 2013 reclamabas vías exclusivas para el transporte público, ciclovías y bicicleteros. Macetas, ¿no? Yo vi ese video el otro día. No, Macetas no reclamaban, no se la podemos tirar. Pero, ¿qué te parecen las políticas de tránsito hoy? Porque esas 3 cosas están hoy, por ejemplo. Sí, la movilidad sustentable. Hay cosas que yo creo que se tienen que modificar. Me parece que hay zonas de parquímetros que no debieran serlo. Creo que en ese sentido, por diversos motivos, no hemos abandonado el hábito del vehículo en el espacio del microcentro, etcétera. Creo que en el fondo lo que no dicen explícitamente, que los maceteros muchas veces y la bicisenda, al estrechar la vía, lo que hacen es hacerla más lenta. Y al hacerla más lenta es disuasiva para el automovilista. Sí, que no te metas en el centro. Exactamente, con lo que te tratando... Que muera menos gente. Exacto, te están tratando de decir que eludas el centro, ¿no? Y bueno, esto para mí necesita todavía políticas y medidas más concretas, ¿no? Para desalentar el tránsito. ¿Pero estás de acuerdo en desalentar el tránsito en el centro? Sí. La movilidad, claro, sí, no, en ese sentido, la proliferación del parque automotor de la ciudad debe ser una de las ciudades más grandes del país. En ese sentido, tenemos un parque automotor enorme. Bueno, el de motos se había multiplicado en su momento por el mal transporte público que teníamos. Exacto. Era como la mayoría que se compraba motitos. Es cierto. Era tremendo. Vos fuiste parte activa de la oposición a los gobiernos de López, Benítez, Bevilacqua. ¿Por qué les costó gobernar tanto a los peronistas? No, gobernaron a su manera. La verdad es esa. Gobernaron a su manera. Esto no quiere decir... Bueno, algunos lo sacaron y el otro se fue. Bueno, algunos dirán gobernaron mejor o gobernaron peor. López tenía algunas medidas en materia de salud, recuerdo que estaban acertadas cuando intentó con Gavarini regularizar la situación de las unidades sanitarias. Me acuerdo que ese fue un paso importante. Bueno, con los demás tuvimos algunas idas y vueltas, la verdad. Bien.
Viviste toda la democracia en Bahía, ¿no? ¿Cómo? Toda la democracia viviste en Bahía. Sí, sí. ¿Nos podés ordenar los intendentes del mejor al peor? Yo creo que son calificaciones innecesarias, porque tienen atributos o cualidades distintas por las circunstancias históricas, lo que hace que no se puedan mezclar, en el sentido que no responden a los mismos paradigmas. Pero yo, habiendo participado de la gestión de Cabirón, creo que fue en virtud de los tiempos que le tocaron, las circunstancias iniciales de la democracia, el aprendizaje colectivo, las novedades que imponía en la agenda, temas que hoy alguien va a decir el agua, llevar las canillas, como diciendo hoy parece que no sería, bueno, en aquel momento era un tema esencial. Y Jaime tuvo aciertos también con ideas importantes, me parece, para la ciudad, lo que hablábamos del plan estratégico y algunas otras dentro del ejido urbano, pero algunos no se acuerdan. Cabirón dio una muestra inusual de defensa de la autonomía municipal. Cuando se diseña el plan arraigo, lo diseñan en Buenos Aires, arriba de una mesa y en un mapa de la ciudad. Era un plan nacional. ¿Qué era el plan arraigo? Y trataba de diseñar en un barrio que no recuerdo exactamente cuáles eran, de qué manera se deberían hacer las vías de circulación y todo eso, con el fin de regularizar los terrenos, los dominios. Pero estaba dispuesto en el gabinete de un funcionario en Buenos Aires. Y nosotros, con Juan Carlos, en ese momento decidimos interponer un amparo contra el gobierno nacional. El intendente radical le interpuso un amparo en el juzgado federal a un plan del gobierno de Alfonsín. ¿Por qué? Porque avasallaba la autonomía municipal y se había tomado la decisión en un gabinete nacional, en una mesa de trabajo de un funcionario, sin tener la más mínima idea de lo que pasaba en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, esa fue una actitud... Alfonsín no vino más. No vino más a Bahía, Alfonsín. No, entendieron que se equivocaron. Eso fue lo importante, porque nosotros no tuvimos necesidad de que continuara el amparo hasta la sentencia. Pero el primer planteo que nos habíamos hecho si era posible que un municipio interpusiera un amparo, y si más aún lo pudiera hacer contra el gobierno nacional. Sin embargo, me acuerdo que Álvarez Canales lo admitió y se inició el proceso. Y bueno, ¿qué es lo que se debió hacer? Lo que no se había hecho antes, que los funcionarios nacionales se sentaran a la mesa de los funcionarios municipales, ¿no? Bueno, esa fue esa fue una defensa que hizo el gobierno en aquel momento de Cabirón, de la autonomía local. ¿Cómo es hoy que tantos jóvenes se vayan de Argentina? Y el mundo se globalizó, es una realidad. Duele a veces que no demos respuestas a tiempo, eso sí, pero es otro mundo, ¿no? Nos ha tocado ahora vivir en un mundo que ya como que se ha extendido en sus fronteras y demás, ¿no es cierto? Nos cuesta tanto a veces entender, ¿no? Cómo funciona, cuál es el dinamismo, cómo las redes posibilitan que estemos conectados con todo el mundo a la vez, y todo es un mundo increíble, la verdad que es un mundo increíble. Y probablemente la política lo que menos ha evolucionado, porque parecemos cavernícolas, porque se siguen reproduciendo los antagonismos, los odios, como si estuviéramos viviendo en la peor época de la Inquisición, no hablemos de las barbaries de la Segunda Guerra, pero digo, en ese sentido es como que ha habido una evolución. La política ha evolucionado mucho menos que la ciencia, ¿no? Lamentablemente. Esto de concebir al adversario como enemigo, que me parece que es la clave de la grieta. No leyeron Alberdi, pero no leyeron bases y punto de partida de la Constitución, no leyeron El crimen de la guerra, que es la obra para mí más extraordinaria de un verdadero estadista como fue él, que además casi ni vivió en la Argentina, que la última vez que vino fue para dar una clase magistral en la Facultad de Derecho, era diputado
recién elegido y prácticamente devolvió el cargo y se volvió otra vez a Europa. Pero en esa obra, El crimen de la guerra, él explica que el odio, por ejemplo, al extranjero, nos viene del derecho romano. Y a nosotros, que abogados de la década del 70 nos enseñaron toda nuestra estructura mental en base al derecho romano, Alberdi la desmontaba como si hiciera una deconstrucción, diciéndonos cómo llama el romano, cómo divide el romano. Divide entre el ciudadano al que le da todos los derechos y el bárbaro al que no le da ningún derecho, que es al extranjero. Y entonces Alberdi decía, hemos fomentado el odio al diferente, al extranjero, desde esa misma concepción del derecho romano. Es extraordinaria esa obra. Alguien dijo que se hubiera escrito, si Alberdi la llegaba a escribir en inglés, hubiera sido un nuevo evangelio para la humanidad, porque hubiera tenido mucho mayor difusión. Él la escribe para intervenir en un concurso sobre la guerra franco-prusiana y en realidad llega tarde con la obra y la presenta igual. ¿Cómo se llama? El crimen de la guerra. Y es algo extraordinario porque explica gran parte de nuestros problemas desde la visión de alguien que dice que nuestra tierra ha sido amasada con sangre. Y yo creo que no se toma conciencia de que nuestra historia viene amasada con sangre. Esto siguió amasada con sangre. Y siguió amasada con sangre. Y gran parte de los problemas sociales de nuestros días tienen que ver con la dictadura militar, con esa anomia, con eso de un poder que puede sentirse omnipotente, claro. Y eso cala en la sociedad casi imperceptiblemente. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo. A mí me parece que en general la sociedad y el político en particular debiera hacer un mayor esfuerzo. Pero no dan ganas. Dan ganas de ir a leer algo. Hay siempre caminos más fáciles. Sí. Hay siempre caminos más fáciles. Vamos a buscarlos. Bueno, nos vamos, qué tarde. ¿A qué político o política sumarías en esta mesa a charlar con nosotros? Apagamos las luces. Puede tomar vino, ¿no? Contesta todo lo que quieras. Alguien. Interesante. Nosotros tres y alguien más. De la actividad local, por ejemplo. Lo que quieras. Y Marian Rosón, de Integración Ciudadana. ¿Sí? ¿La pasaríamos bien? Sí, porque además estos temas que profundizamos hoy tendrían una mirada por ahí muy interesante de parte de ella, ¿no? Gracias por venir. Gracias por venir, te regalamos estos posavasos y bueno, vamos a hacer dos. Muchísimas gracias. Yo con el agua. Gracias por venir.